Muy buenas noches ya, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un poco frío acá, por aquí, ¿eh? En Florianópolis está un poco helado, Tomás. Desde ayer que Aquí estamos también. ¿sabes qué? Tuvimos dos tormentas ayer hasta con granizo, bien fuerte, bien No, aquí interesante el también. momento. Aquí lo ¿Sí, que eh? pasa es que a diferencia de lo que debe ser a donde estás tú debes tener un clima muy húmedo. Aquí este es un clima seco. Entonces, la Exacto. verdad, las cosas es que esto es un frío, frío. Es un frío seco, te voy a decir. Sí, No vas a tener una tormenta afuera, salvo excepciones, por así decirlo. sí, pues. Oye, Entonces, Tomás, bueno, gusto de saludarte como siempre. Vamos a tener un programa bien entretenido hoy día. Yo me voy a ir a temas relevantes, ¿ah? Porque hay temas que son medio chuñuñecos y no quiero ni siquiera meterme. ¿Ah? Pero hay temas bien interesantes que han ido sucediendo en este país, en nuestro querido Chile, y que son absolutamente dignos de análisis, digamos. Primero vamos a saludar a la gente que nos está saludando ahí. Hay mucha gente conectada, partimos con 70 y tantas personas. Eh, wow. Vamos a saludar a nuestra querida amiga Pía Espós, Alejandra Labarca, hola Alejandra, Jorge Bravo, George Gándara, Patricio Castillo Hernández, Victoria Farías, Paola Antunes, Patricia Álvarez Labora, mi querida amiga, Estil, hola Estil, ¿cómo estás? Raúl Andrés López, Tocayo, ¿cómo estás, Tocayo? Manuel Antunes, BPDCC, Patricio Álvarez Javilsek desde Holanda, desde Ámsterdam, eh, pa, 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 pa. Paola Antunes, que nos saluda desde Barcelona, nos está mirando desde Barcelona. Jaime Wood Lewin, ¿quién más está? Hay varias gente, déjenme ver, que no quiero que se me escapen. Álvaro Herrera, Gustavo Cerda, Luis Bastía, Jimena Vidovich, hola Jimenita, ¿cómo estás? ¿Desapareciste? ¿Desapareciste o estoy yo desaparecido? Querido hermano, tienes que volver. Yo no sé si es que ahí estás volviendo. Ahí Que estás me tiró volviendo. para afuera, no sé por qué, oye. Ayer me hizo lo mismo, no sé qué Ya, pasa. está Está bien. Ben Vidovich, Marcelo Correa, Tim Ríos, Alberto García Domínguez, Miriam Yáñez, Cristina Cárdenas, Maritzu Sáenz, María Angélica, María Teresa Kirke, Mónica Loreto, Hans Proman, Happy Doxami, ¿cómo están? Cristina Cárdenas, ¿quién más está? ¿Quién se me puede ir? María de la Luz Lorente, ¿cómo estás, querida amiga? Marcelo Correa, Carmen Gloria Leighton, eh, Gilda Fuentealba, Luis Bastía, y estamos. Hay gente, se sigue conectando gente, ya tenemos 109 personas ya que están mirando el programa recién partiendo. Así que un abrazo cariñoso a todos, Mariela Herrera también, que se conectó recién. Oye, vamos con los temas, ¿qué te parece, Tomás? Vamos con un tema que es súper relevante, que tiene muchas aristas, que es la decisión del gobierno de cerrar la fundición Ventanas de Codelco. Aquí hay varias cosas que analizar. Primero, que el comunicado que dio Gabriel Boric me parece que fue un comunicado absolutamente infantil, porque él dijo que él tenía la convicción de que había que cerrar Ventanas. Él no tiene que tener la convicción, él tiene que tener los informes técnicos y científicos que avalen el cierre de la fundición Ventanas. Las convicciones no, recordemos lo que pasó con la convicción de Michelle Bachelet para implementar el Transantiago, que ella también dijo, yo tenía la convicción de que tenía que implementarlo y el Transantiago ha sido un desastre que tiene quebrado el sistema de transporte público y más encima tiene que estarlo financiando las regiones, financiando el sistema de transporte público de Santiago. Después tenemos el tema de que la ministra de Minería no estaba enterada del cierre de la fundición Ventana, en lo cual es impresentable que un gobierno no tenga una coordinación mínima para una decisión, informar una decisión de tal envergadura. Eh, Después no le habían preguntado ni a los trabajadores, ni tampoco tienen un informe técnico de ahora, y tampoco saben si realmente la fundición Ventana es la principal empresa que está contaminando en la zona, porque hay 17 empresas más, y las 17 empresas son contaminantes. Por lo tanto, aquí hay todo un despelote, no han considerado el impacto económico que significa para las familias, no han considerado el impacto económico que significa no solamente para los
creo que son 962 personas que trabajan en Codelco, tanto operativo como administrativo como financiero. Pero además está la gente, los contratistas, los proveedores, la gente que le hace el aseo. O sea, hay un entorno gigantesco, debe ser más de 3.000 personas las que se quedan sin pega, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Y ahora se les agrega, ¿no es cierto?, por esta decisión tomada al Loti Huay, por un tema de populismo, porque le hacen caso a la Greta Thunberg, ¿no es cierto?, se les agrega el paro nacional de trabajadores de Codelco. No sé si tuviste hoy día, Tomás, un video de una reunión que estaban haciendo en Codelco, y había un trabajador que amenazaba al gobierno con las penas del infierno, y se veía que tenía todo el apoyo de los trabajadores que estaban ahí, que eran cientos, de una división de, creo que era Chuquicamata, si no me equivoco. Pero te digo, está brava la cosa, Tomás, me gustaría saber tu opinión en relación a todas estas cosas, la decisión, el impacto económico, el impacto ambiental, el paro de trabajadores, todo. Lo que pasa, Andrés, que yo ya he opinado esto el año 2013 cuando fui candidato presidencial. Yo era partidario el 2013, 9 años atrás, de cerrar ventanas. Esa es la verdad. Y lo dije, fui el único candidato que lo dijo el año 2013. Y lo justifiqué y lo expliqué, ¿no? Y la razón principal es que nosotros nos refinamos. Esa es la verdad. Nosotros no lo hacemos. Entonces, objetivamente hablando, cerrar Codelco Ventanas tenía razón de ser, por así decirlo. Pero eso es 9 años atrás, Andrés. Sí, claro. Y eso ha habido suficiente tiempo eventualmente para haberlo hecho bien. Y para haberlo hecho con tiempo y haberlo hecho de un modo que hubieras mitigado el impacto justamente por los trabajadores y haberlo hecho con ellos de alguna manera, de una manera inteligente. El problema radica, son dos. El primero es que Gabriel Boric como candidato firmó compromisos de no hacer esto. Esa es la verdad. Entonces, por ende, eventualmente lo que le dicen a él es que le cobran los compromisos, por así decirlo. Exactamente. Y en segundo término, ahí acaban de asumir eventualmente una conducción Máximo Pacheco, que es un descriteriado eventualmente. O sea, no es posible que tú tengas un gobierno que en su convención constituyente y todo quiere nacionalizar todos los recursos mineros del país. Los quiere nacionalizar. Y termina con un paro del cobre y de Codelco. Termina con un paro de Codelco a los 100 días de su gestión. Fíjate que nosotros hemos tenido en 100 días hemos tenido manifestaciones de los camioneros y hemos tenido un paro de Codelco. Por muy parcial que sea. Ni siquiera Allende en 100 días tuvo eso. Ni siquiera Allende en 100 días tuvo eso. No. Entonces, lo que yo te quiero decir es que hay que llegar justamente a hacer las cosas mal, ¿te fijas? O no saber hacer las cosas bien. Y además, Máximo Pacheco hace pocos días atrás había ido a Ventanas y publicó un video en la dirección completamente contraria a lo que terminan haciendo ahora. Entonces, la verdad de las cosas es que es obvio que va a generar angustia y va a generar una sensación de que en el fondo esto está mal hecho y no tiene claro el gobierno eventualmente lo que quiere hacer, porque ¿por qué daban las señales completamente distintas hasta tan pocos días atrás? Y además se le sale de madre, porque la verdad de las cosas es que le genera un paro y se politiza. Gabriel Boric, en el viaje que hizo al extranjero, promovió 34 proyectos con Codelco para llegar y buscar socios afuera de Chile. Incluso hay un listado que lo publiqué hoy día en mis redes sociales de 34 proyectos de Codelco que está buscando socios privados para llegar y desarrollarlos en común. 34. ¿Cómo tú congenias esos 34 proyectos tratando de buscar confianza para llegar a invertir en proyectos mineros chilenos con el Estado chileno? Al mismo tiempo tienes este conflicto que te genera al mismo tiempo una paralización parcial, pero te genera una paralización en el resto de las divisiones de Codelco. Entonces, este gobierno realmente no hace las cosas bien. Son descriteriados, son políticamente motivados. Los tipos eventualmente creen que estas cosas no generan efecto. No saben elegir los momentos. Para poder hacerlo y lo hacen mal. Ese es el punto. ¿Te fijas o no? Lo hacen muy mal. Porque da a entender de que no tienen una estrategia, ¿ya?, bien hecha eventualmente para lo que quieren hacer. O sea, y te repito, ni siquiera solamente es Codelco, es lo mismo en el litio, y es lo mismo eventualmente en las aguas. Fíjate que quieren estatizar las aguas, las declaran inapropiables, por así decirlo, pero no hay una política nacional de agua, no existe.
No existe una política del desarrollo de las cuencas en Chile. No existe. Algo que venía discutiéndose, además, que no existía en el gobierno Piñera y tampoco Bachelet. Eso hace mucho rato. Pero si tú vas a llegar y justamente decir, sabes que más como gobierno, aquí vamos a venir a un estatuto diferente de las aguas, tienes que tener una política nacional de aguas, por así decirlo. Tienes que llegar y definir cómo vas a financiar eso, cómo vas a desarrollar las cuencas, cómo vamos a sacar el agua, cómo la vas a descubrir, cómo la vas a aprovechar. Exacto. Agua hay, lo que pasa es que está más abajo, cada vez más abajo, más profunda, por así decirlo. Y tienes que llegar a invertir, tienes que llegar y sacar plata para llegar a hacerlo. Es lo mismo que le pasa a los argentinos con el gas. Y es lo mismo que le pasa a los bolivianos con el gas. Tienen riquezas efectivamente energéticas que nosotros no tenemos, pero ellos no la han desarrollado, no han desarrollado actualmente el potencial y dejaron de hacer las inversiones para poder llegar y explotarla. Entonces ahí quedó. Y finalmente terminó siendo recursos que los usan solamente en el mercado interno, por así decirlo. Entonces, yo lo que quiero tratar de explicarte es de que este es un gobierno que en todas estas áreas hace agua. Y hace agua porque en realidad sus aproximaciones a estos temas tienen que ver con básicamente lo que tú insinuaste al hacer la presentación, que son las inquietudes ambientales. ¿Ya? Eso es lo que lo motiva eventualmente en una dirección u otra. Son básicamente llegar y estos son proyectos todos con mala onda, con mala prensa o con mal feeling, precisamente por sus problemas ambientales, efectivamente. Entonces el gobierno llega y justamente hace una especie de ideología de estos temas, creyendo que resuelve el tema ambiental, que no lo resuelve bien, y creyendo que eso resuelve el problema de estos recursos como tales, en su potencial económico y en su desarrollo productivo. No los desarrolla, ¿te fijas o no? Porque no tienen claro cómo lo hace. No saben cómo llegar y justamente conseguir los recursos, porque esta cosa tú comprenderás, no la vas a poder hacer solamente desde el Estado, no lo vas a poder hacer con financiamiento propio, por así decirlo. Vas a tener que llegar y justamente desarrollar efectivamente otras capacidades. Ya, entonces, lo que te quiero decir efectivamente en buenas cuentas, este gobierno cuando se enfrenta a estos temas, se enfrenta mal. Y el tema donde esto se va a notar más no es con Ventana, porque Ventana lleva muchos años y está medio mericontando, funciona a media máquina. Actualmente esa refinería funciona a media máquina, no funciona bien, está media paralizada, por así decirlo, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo a media máquina. Pero lo que quiero tratar de decirte, esto es un problema con el litio. En el litio te han vendido la cuchufleta de que nosotros poco menos vamos a llegar y desarrollar tecnologías alemanas en Chile. Y vamos a llegar y justamente a convertir todo lo que es ese producto y lo vamos a convertir en batería. Y nosotros vamos a ser los grandes productores mundiales de batería. Mentira. Mentira, porque no somos competitivos frente a los chinos en esa materia. Y no somos competitivos frente a los alemanes en materia de tecnología. No lo somos. No las tenemos. ¿Te fijas o no? Cuando tú tienes esa mentalidad de llegar y justamente vender una pomada sin preparar el detalle que te van a exigir respecto a estos temas, tú dices, ¿sabes qué más? Estos tipos no saben lo que están haciendo. Y por eso entonces aparece Máximo Pacheco, que no sé si tú te acuerdas, porque Máximo fue ministro de Energía de Bachelet. Sí, y no sé si tú te acuerdas, cuando fue ministro de Energía, se dedicó a tratar de cambiar los usos horarios, las zonas horarias, y nos forzó a algo que en Santiago puede tener cierto efecto, pero en el sur generó que todos los niños terminaron yendo al colegio eventualmente a oscuras en este frío, en pleno invierno, por así decirlo. Entonces, yo me reía de que Máximo lo que hacía era llegar y decirle al sol a qué hora debía salir y a qué hora debía ponerse eventualmente. Bueno, ese es el sujeto que hoy día dice cerremos ventanas. Entonces es un descriteriado, es un bruto, por así decirlo. Y es un bruto que lo dice como muy nice, todo muy nice, y se corre. Bueno, yo lo que quiero es decir que eso es típico de las personas que desde el Mapu, porque Máximo viene de ahí, viene del Mapu, el viejo Mapu, por así decirlo, viene de una generación de tipos que son unos brutos, son productivamente despiadados. Máximo fue ejecutivo de International Paper, fue al mismo tiempo ejecutivo en empresas en Brasil, muy ligado a la OAS, muy ligado a todo el escándalo corruptela de OAS, por así decirlo. Entonces, para serte sincero, esto es un grupo de empresarios socialistas de izquierda, pero muy ligados al Mapu, que son tipos que han terminado todos muy desprestigiados, tremendamente desprestigiados, porque son rudos, son como empresarios
empresarios muy rudos, por así decirlo. Pero a pesar de eso, si tú le haces una entrevista a Máximo, va a quedar como un bueno en la película, va a aparecer como un tipo tan buena persona, por así decirlo. Pues es un bruto. Y es un bruto que deja estas embarradas. Y después, él nunca va a dar la cara. En este momento el costo político es del gobierno. Lo que tú acabas de mencionar de esta manifestación hoy día, le cobraban a Boric. Incluso hablaban de los señores pingüinos. Sí, nadie se tira contra Máximo. Y es Máximo el problema. Máximo es el responsable de haber hecho esta cosa y probablemente llegó el gobierno diciendo que tenía la gran genialidad, cerremos ventanas. ¡Cerremos ventanas! Sí. Tomás, ¿sabes cuál es el gran problema? Es que Boric es poseedor de una ignorancia tan supina que tampoco es capaz, no fue capaz de ver lo que le decía Máximo Pacheco y cotejarlo con científicos, con los sindicatos de Codelco, con las personas que viven en la zona, pero no, él pescó y vomitó inmediatamente lo que le dijo Máximo Pacheco. O sea, ya, pero eso es culpa Máximo. Política. Déjame decírtelo, eso es culpa Máximo, porque Máximo lo que hace es porque Máximo es un ejecutivo de empresa. Es un tipo que se ha formado como ejecutivo de empresa, ni siquiera es empresario, él es un ejecutivo de empresas. Un ejecutivo que viene y está acostumbrado a la brasilera, a un trato con el gobierno. Entonces, el tipo se justifica en sus destrezas empresariales vis a vis el gobierno. Sería el mejor vicepresidente regulatorio que podría tener un gran consorcio internacional en Chile. Porque el tipo eventualmente ha hecho siempre, eventualmente amago, eventualmente sus vínculos con el Estado, por así decirlo. Entonces, por ende, es una contraparte. Entonces, Máximo llega a donde Boric a decirle, presidente, yo lo tengo listo, usted va a quedar como rey. Usted anuncia el cierre de ventana. Usted anuncia el cierre de ventana. Y el otro pelota se la toma, porque confía en él. ¿Te fijas o no? Confía en él. ¿Ya? Se la traga sin aceite. Y no es capaz de entender, Boric, que ahí los intereses entre su ejecutivo y él son distintos. Claro. Porque el ejecutivo quiere usar al presidente para llegar y asumir el costo político de lo que no puede hacer el ejecutivo por sí solo, ¿no es cierto? El ejecutivo Máximo no es capaz de cerrar ventanas sin apoyo presidencial. Entonces, por ende, eventualmente va a convencer al presidente, por así decirlo, presidente, necesito su espalda. Pero no le va a ir a asustar al presidente, no le va a decir, mire, los riesgos de esto son esto y esto otro, sino que le va a decir, usted va a quedar como rey. Usted va a quedar como rey, usted cierra ventana y va a estar haciendo lo que nadie hizo antes. Nadie lo hizo, usted lo va a hacer. ¿Te fijas o no? Y el otro pelota no es capaz de entender que está hablando con un tipo en esos planos, por así decirlo, y no le dice, ¿sabes qué más? Preséntame un plan de cierre. Preséntame un plan de cierre, dime cuáles son efectivamente los efectos y cómo lo vamos a hacer, por así decirlo. ¿Te fijas o no? No es capaz de hacerlo. No, lo anuncia, lo tira como una gran genialidad y le queda la crema. Hoy día, cuando estaba este acto que tú me mencionas, Boric estaba yendo a la asunción de Rosa de Bes como rectora de la Universidad de Chile. Y la verdad de las cosas es como si es que el país, eso es lo que quiero decirte, todo este gobierno surfea, eso es lo que te conté antes del programa y voy a empezar a meterme en ese tema, surfea estos temas, como si es que no tuvieran comunicación entre sí. Entonces tú tienes un problema en Codelco, ¿ya? Tú tienes un problema en Codelco, es un problema importante, que genera efecto, y al mismo tiempo Boric va a la asunción de Rosa de Bes como rectora y hace un discurso en donde llega y critica a las universidades privadas. No sé si que viste un corto ahí por ahí. Y critica a las universidades privadas y dice que el Estado va a llegar y financiar sus universidades. ¡Aplauso al presidente! ¡Aplauso al presidente! Pero no hay un cruce. Y paralelamente tú tienes, ayer, la disputa respecto a la pareja del presidente y esto del gabinete de la primera dama, y después tú tienes hoy día y ayer, una discusión sobre la Dipolcar, sobre inteligencia carabineros, producto de un medio de comunicación financiado por la moneda, financiado por el gobierno, que es Interferencia, que les publica un artículo actualmente que en el fondo si lo lees es una intriga contra el jefe policial de la Dipolcar, porque lo acusa de sedición, pero no hay ningún hecho concreto que se le pueda acusar al jefe policial de haber hecho eso, sino que se le dice que los informes de inteligencia son parciales, que no se hacen rondas. Fíjate cómo las críticas que no se hacen rondas al domicilio presidencial.
Una cosa impresionante. Es una cosa impresionante, casi infantil, por así decirlo. Sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el general director de Carabineros? Llega y dice que manda estos antecedentes a la fiscalía. Si tú dices, y después sale hoy el subsecretario del Interior, al lado de la ministra, porque la ministra muda, pero ahí al lado, en donde el subsecretario dice que es muy poco probable que lo dicho en este artículo sea cierto, porque en realidad se habría sabido antes. Si yo quedo al lado, como diciendo, ¿desde cuándo una autoridad de gobierno problematiza? ¿Desde cuándo comenta? ¿Desde cuándo eventualmente ve esto como si fuera un tercero ajeno, por así decirlo, estos hechos? No le corresponde a una autoridad. Las autoridades de orden y seguridad son binarias. O están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, destituyen al jefe policial, por así decirlo. Pero no problematizan. No lo dejan como una cosa así como a la interpretación, por así decirlo. No le corresponde hacer eso. Entonces, cuando yo veo a Boric por Codelco, en la Universidad de Chile, cuando yo veo a su pareja eventualmente poco menos que como Dorotea del Mago de Oz, como Dorotea del Mago de Oz, en una especie de discusión, pero surrealista. Cuando yo empiezo a llegar y ver efectivamente las autoridades de interior problematizando, y cuando vienes hoy día, una balacera en el metro Paquedán, con heridos. O sea, tú empiezas a llegar y decir que nadie gobierna aquí. Tú abres el diario La Segunda, y te encuentras una entrevista a antropólogos, indigenistas, que te están tratando de explicar el desarrollo de la violencia y el autonomismo actualmente del sur. Y eso no solamente lo hace La Segunda, lo hace también el Centro de Estudios Públicos, con los mismos antropólogos. Yo quedo de lado, ¿qué quieres que te diga? Yo quedo de lado, yo empiezo a ver esto y yo no veo un contrapeso que le exija al gobierno ordenarse. Al contrario, yo creo que la gente está convencida, Andrés, todos estos actores que te estoy mencionando, de gobierno y de oposición, están convencidos que el país puede seguir así, que podemos indefinidamente seguir así, que da lo mismo, que el país es capaz de resistir mayores grados de violencia, la ausencia completa de gobierno, un gobierno que ni siquiera se hace cargo de lo que se le dice o lo que se le representa, y que en el fondo todos se protegen, por así decirlo, para que esta cosa no pase a mayores, que no se le exija mayormente una discusión mayor. Por eso tienes a 100 días manifestaciones de camioneros y un paro en el cobre. Y por eso es dable suponer que esto va a ir aumentando y no va a ir disminuyendo, por así decirlo, porque no tienes incentivo para que el gobierno y lo público funcione como debe. No lo tienes. El jefe policial, el jefe carabinero llega y manda una denuncia que no es denuncia, pero la manda a los fiscales, como tratando de alguna manera de sacarse el balazo de encima. Entonces, cuando tú tienes eso, yo te digo, yo quedo al lado, lo encuentro realmente preocupante, por así decirlo, y me llama mucho la atención. Sí. Mira, Luis Mauricio Gutiérrez ahí te preguntó, don Tomás, ¿usted cree que podamos resistir 3 años más? Todo esto parece una pesadilla. No, yo no creo. Yo creo que tú vas a tener una ruptura. Pero la pregunta es cómo se manifiesta esa ruptura. Sí, yo no creo que va a durar esto. Yo no creo. Yo creo que tú vas a tener ruptura. Y tú mira, a ver, ¿qué es lo que debería ocurrir? Déjame tratar de explicar eso. Lo que debería ocurrir es muy simple. Primero debería ganar rechazo y deberías tener una campaña por rechazo. Esta es una oportunidad para ganar este plebiscito, ¿ya? Y después de que tú ganaras plebiscito, el gobierno debería reaccionar cambiando su gabinete, ¿no? Y cambiando su base de apoyo, porque debería llegar a la conclusión de que no le sirve un gobierno minoría. ¿Te fijas o no le sirve un gobierno de solo apruebo dignidad? No va a poder gobernar el país con apruebo dignidad solamente. ¿Te fijas o no? Entonces debería abrirse a otro abanico de respaldo político eventualmente que lo obliga a tener que compartir responsabilidades de gobierno eventualmente con adversarios de ellos eventualmente. Y llegar y abrirse eventualmente a otro. Y probablemente eso obligaría a que sus adversarios estén dispuestos a compartir las responsabilidades de gobierno con ese gobierno, no le queda otra alternativa. Y tendrían que de alguna manera, eso así operaría en cualquier parte del mundo. ¿Te fijas o no? En cualquier parte del mundo. Da lo mismo el régimen político, da lo mismo presidencialista o parlamentario, daría lo mismo. Pero no ocurre así. ¿Y sabes por qué no ocurre así? Porque desde que tuvimos el reventón social de octubre del 2019, en el fondo Piñera actualmente mandó el tema constitucional como la forma de salvar su gobierno.
Y en el fondo, el país dejó de tener gobierno. No te estoy diciendo que la crisis era de ahí nomás, sino que llevamos 16 años igual, pero en el fondo se ha tratado de venderle al país de que este alternativismo derecha-izquierda, por así decirlo, se sostiene solo. Y no se sostiene solo. Y no hay liderazgo para sostenerlo solo. Entonces los tipos no comparten responsabilidades. Al contrario, se ponen de acuerdo en privado. Se ponen de acuerdo para que no los critiquen mucho. Para que armen unas comisiones para discutir una ley de infraestructura crítica en la Araucanía o un estado de excepción acotado o lo que tú quieras. Se ponen de acuerdo en privado, de no criticarse mucho en público, pero no comparten responsabilidades, no hay un liderazgo para que llegar y justamente romper el empate político del país que nos tiene trabado. No existe. Al contrario, se tratan de echar la culpa a unos o otros y está constantemente una grilla política, eventualmente, que en el fondo los chilenos tienen la sensación de que no amojona, que no es capaz de alguna manera de hacerse cargo del país. Si tú me preguntas a mí, yo creo que esa forma de gobernar el país ya no resiste más. Entonces, a mí me preguntan cuántos años más podemos hacerlo, a diferencia de lo que te contestaría cualquier otro. ¿Que esto puede seguir así? Yo creo que esto no puede seguir así. Entonces no. El llegar y creer que después de este plebiscito, este gobierno de minoría va a poder seguir existiendo tal como está hoy día, ni siquiera que gane apruebo va a poder lograrlo. Entonces se va a manifestar esa ruptura. Y la ruptura se va a manifestar de la siguiente manera. Si llega a ganar apruebo, vas a aumentar la violencia. Y vas a tener al mismo tiempo una captura judicial que ya la tiene. Creo que hace pocos días atrás tuvimos un juez de Curicó que lo pillaron robando en el supermercado, ¿no? Robando en el supermercado. Y agrega tú a la jueza Aysén que blindaba a su hijastro que era narcotraficante. ¿Ah? Y agrégalo con el funcionario judicial de Traiguén que tiraba armas automáticas por la pandereta. Y agrégalo con el juez Urrutia del 7º Juzgado de Garantía en Santiago. Y agrégalo con Arrau, el primo de Atria, el de la chaqueta roja Angol, que hubo que anularle el fallo de los Lusinger, porque fue el primer fallo de los Lusinger eventualmente, que hubo que anularle eventualmente por parte de la Suprema. Bueno, yo te quería decir que hay una captura judicial hoy día. Y esa captura judicial está demostrando corruptelas judiciales importantes, por así decirlo. O sea, tú no tienes contrapesos en el sistema en este momento que te hagan decir que esta cosa va a funcionar bien. Eso va a tener ruptura. Lo que pasa es que no te lo van a decir hoy día. No te lo van a decir hoy día. Y la oposición tuya no va a cumplir su rol, que es hacer evidente este tema, llegar y obligar al gobierno a reaccionar, pero no lo van a tener. Todos ellos están interesados actualmente a llegar y manejar esta cosa piola. Y ojalá que no pase a mayores, por así decirlo. Porque ellos están convencidos que el país se puede seguir gobernando así. Yo discrepo eso. Yo creo que no es posible gobernar el país. Yo también creo lo mismo, no es posible. Y creo que la oposición está jugando un rol horroroso, porque por último, te digo, si fueran realmente oposición, constructiva, yo no me refiero a andar haciendo pedazos las cosas, no. Pero constructiva, hacerle ver este gallo a Boric que está metiendo las patas y qué cosas puede hacer, ayudarlo un poco, enredarlo un poco, pero tampoco está haciendo una misión opositora. La derecha finalmente lo que están haciendo es dejar, como dices tú, dejar que pase el tren y ver si la cosa se mantiene, hasta cuánto tiempo dura así, pero eso hoy te lo voy a decir, ¿cómo es posible que Juan Sutil vaya a sacarse una foto de pintamono en Los Ángeles con Boric, junto con Bernardo Larraín Mate, eventualmente, al mismo tiempo que le están agrediendo la propiedad en Galvarino y al mismo tiempo que él está declarando que no hay condiciones para invertir en Chile? No existen condiciones para invertir en Chile. ¿Por qué se saca una fotografía como pintamono en Los Ángeles? ¿Qué trata de comunicar con eso, por así decirlo? En no saber el rol, en no tener aplomo. Entonces los tipos están jugando, ese es el problema con el manejo público chileno. El deterioro político es producto de una frivolidad actual, de que los tipos están mentalizados de que la trama política se juega en actores institucionales, senadores, parlamentarios, jueces, partidos políticos, gremios, por así decirlo. Y no es cierto eso. Hay un malestar cruzado en distintos grupos en el país, que es muy fuerte, que no lo controla nadie.
Y ese malestar es permanente, es lo que ha permitido que este gobierno ganara, pero hoy día se le vuelve en contra, por así decirlo. ¿No? Es un malestar que no tiene militancia, es un malestar que en el fondo se va a ir contra el gobierno, cualquiera del gobierno que esté en estas condiciones. Entonces los gallos, en vez de llegar y ordenarlo, lo barajan. ¿Te fijas? No lo barajan. Lo tratan de alguna manera de que no se note mucho, por así decirlo. Esa forma de gobernar el país no funciona. Primero porque no está generando productividad económica, no está disminuyendo ansiedades, no está generando eventualmente un bienestar, una sensación al mismo tiempo de esperanza de que esta cosa te va a permitir llegar y desarrollar. No hay clases, no hay buen manejo epidémico, no hay efectivamente inversión, no hay empleo, toda la inflación está subiendo, el país está chancado. Entonces, aparte del tema económico y social, tienes un malestar político. Y ese malestar político es producto de que todos los actores se echan la culpa unos a otros de por qué motivo las cosas no funcionan, por así decirlo. Sí. Entonces, cuando tú tienes eso, entonces, la rabia es a todo el grupo, no es a uno en particular, es el grupo completo. ¿Te fijas, no? Es el grupo completo. Entonces, ahí entonces aparece, perdona que te lo vaya a desarrollar, pero entonces ahí aparece la Soledad Alvear con la Mariana Elwin diciendo que si gana rechazo no va a ser rechazo, porque vamos a tener una nueva constitución. Ahí tienes entonces a los partidos de Chile Vamos, bajando los quórums eventualmente para reformar la Constitución, tratando de convertir el rechazo a lo que no es. Ahí tienes entonces eventualmente a un conjunto de gente que una discusión, aparte de la discusión de la Irina Caramanos ayer, tiene la discusión sobre si los expresidentes fueron invitados o no invitados al acto de entrega, a la entrega de la Constitución. ¿Qué importa? Como si que fuera una gran discusión esa tontera. Yo te dije en un programa la semana pasada que para el golpe militar, los militares hicieron, junto con la iglesia, el Te Deum del 18, pero no en la catedral, sino que lo hicieron en la iglesia de la gratitud nacional. ¿Ya? Y a ese Te Deum, una semana después del golpe, asistieron Jorge Alessandri, Gabriel González Videla y Frei Montalva. Había muerto Allende una semana antes. Sí, claro. Había muerto una semana antes. Bueno, Gabriel González llegó ahí como una especie de chacharachero diciendo que los militares nos habían salvado. Y que nos salvamos. Así, textual. El paleta, Jorge Alessandri, mudo. Entra, no hizo declaraciones. Simplemente fue al acto. Nada más, como era él. ¿Ya? Y Frei entra con una de las frases que lo criticaron mucho después. Cuando le preguntan, ¿qué piensa usted, presidente? Frei dice, hay tiempo para callar. Entonces yo me decía a mí mismo, y se lo he dicho a distintas personas, ¿para qué motivo Lagos, Frei, Piñera van a querer ir a un acto de entrega de una constitución para decir esa hueva? ¿Para qué? Si que no están de acuerdo con la constitución, ¿para qué van al acto? Si no les gusta la Constitución, porque tú vas a un acto si te gusta la Constitución, pero si no te gusta, ¿para qué te vas a prestar? Te usen para una cosa de esa naturaleza, ¿te fijas o no? Claro. Entonces, ya, di que no vas a ir, pero esto de que se quejan de que me invitaron mal, que nadie me invitó bien, yo lo he encontrado como florentino infantil, ¿te fijas o no? Es no llegar y querer de alguna manera entender la cosa binaria, clara, que existe en el país hoy día y que exige un cierto nivel de liderazgo para decir, cortemos la chacota, ¿te fijas o no? Porque no tienen carácter para eso. Entonces, todo se mete en una discusión aparente, que es media huevona. Es una discusión intrascendente. Los gallos creen que están haciendo, y esto ha tenido una cantidad de obsecuentes de Lagos y de Piñera, sobre todo Lagos, porque Lagos partió escribiendo que no iba a ir, escribiendo una carta larguísima de 2 páginas de por qué no iba. Entonces tú tenías a todos los obsecuentes de Lagos, sus monigotes, diciendo, ¡oh, que se sacó el pillo! ¡Qué elegante el presidente Lagos! ¡Oh, qué fantástico! Y yo decía, ¿esta cosa de dónde? Hasta el hijo de Lagos, Ricardo Lagos Weber, llega y escribe en sus posteos hablando de su papá, porque ni siquiera habla de su papá, habla en tercera persona, además que se llama igual. Se habla de Ricardo Lagos, tú no sabes si está hablando del papá o de él, te fijas o no. Habla de Ricardo Lagos, ¿no? Habla del papá, pero no habla del papá, habla como un líder político.
Y llega y justamente dice, qué grande este hombre. Yo dije, helado. Y yo empiezo a decir, él se creerá, estamos cerca, creerá cómo lo miran. Entonces, cuando tú tienes gente, en el fondo, que prepara estas cosas, porque tú comprenderás que Lago no escribió estas 2 páginas sin pensarlas, ¿no? Escribió estas 2 páginas y llamó a varios amigos de él diciéndole, por favor, ustedes agarren este incidente y apóyenme. Eso es lo que hizo, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Y hagan el spin. Eso es lo que hacen. Pues. Así se hace, además. Así se hace. Y tú tienes a todos pelotas generando una especie de humo, creyendo que están haciendo un antes y un después. Y no es cierta esa huevada. No es cierta esa huevada. ¿Te fijas o no? Si tú tienes un país que mira esto y tiene la sensación de que aquí hay una cantidad de actores que creen que así están agarrando el país, lo están ordenando y no lo están ordenando. Entonces genera angustia eso. Y esa angustia aumenta el malestar, aumenta el divorcio político público y al mismo tiempo genera un vacío político que nadie sabe cómo llenar bien. Ese es mi problema en este momento. Oye, mira, Patricio Álvarez de Ámsterdam te hace una pregunta, Tomás. Dice, don Tomás, dice, ¿qué estilo de presidente puede sacar a Chile de este pantano? Uno que rompa el eje derecha-izquierda. Yo que entienda que el presidente de la República en Chile, aunque sea una persona que provenga de esas culturas políticas, porque tú me has escuchado muchas veces decir que las culturas políticas en Chile son un activo, no necesariamente un pasivo, es un activo. Lo que pasa es que su expresión en partidos es un desastre. Pero en Chile hay 5 culturas políticas en Chile que pueden ser un activo. Pero lo que tú tienes que tener es conciencia que el presidente es un tótem en Chile, sea bueno o mal presidente. Y ese presidente tiene que ser capaz de arbitrar 5 culturas y lograr un gobierno mayoría. Y eso se hace después de las elecciones, no se hace antes de las elecciones. Se hace después de las elecciones. Tiene que ser capaz de llegar y cruzar el puente, ponerse de acuerdo con su adversario y no solamente llegar y proponerle leyes que le aprueben, sino que tiene que llegar a involucrarlos en la gestión de gobierno. Así se gobernaba Chile antes. Chile siempre se gobernó con figuras presidenciales que eran capaces de llegar a incorporar actores de distintos lados a su gobierno. Las veces que hemos tenido gobiernos de minoría y gobiernos que en el fondo, o de partido único, Frei Montalva en los 60 tuvo un gobierno de un partido único y en realidad la sufrió y terminó en un fracaso político, porque finalmente se le fue de las manos a Eduardo Frei en la elección del 70, por así decirlo. La verdad de las cosas es que el hecho de llegar y justamente cruzar el puente es algo que algunos de los presidentes entienden que tienen que hacer. Esta cosa de que no necesitan de sus adversarios, que no son capaces de llegar y construir, es una cosa de los últimos años. Y es una cosa que realmente ha sido muy tonta, por así decirlo, políticamente, y que ha terminado fragmentando el país cada vez más y predisponiéndonos negativamente. Por eso los presidentes en Chile, desde el León, ya venía con Balmaceda, pero ya desde el León en adelante, eran muy antipartidos, porque sentían que los partidos políticos habían dividido el país, lo habían fragmentado. Y no solamente el León, ahí tuviste también a Ibáñez, en la misma cosa. Entonces. Y Frei termina siendo a la larga también, Frei Montalva, termina siendo una figura que termina siendo, reforzando una cultura presidencialista, por así decirlo, que se colocaba por encima. Y te voy a decir una cosa, eso también es Patricio Aylwin. Eso también es, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Ricardo Lagos, te voy a decir. Era figura muy presidencialista. Esta cosa media parlamentarista que hemos tenido estos años ha sido una tontera de grupos, una mezcla entre grupos en una cierta izquierda, socialistas muy ligados a Lagos, pero que en el fondo han creído que esta cosa puede llegar y jugarse, y una derecha muy ligada a Piñera. Y esa gente ha terminado haciéndole mucho daño eventualmente al propio sistema, porque este diseño político que tenemos en esta Constitución, cualquiera sea la opinión que tengamos de ella, no está hecha para tener presidentes de la República encerrados en la moneda viendo encuestas toda la semana. Claro. Tú no tienes una estructura en la Constitución hecha para tener un presidente tan anulado, tan acomplejado. ¿Te fijas o no? Y así hemos ido de mal en peor. Hemos terminado con Bachelet y Piñera, que los dos han sido como 2 filibusteros presidenciales, de un punto de vista de aplomo presidencial. O sea, no consiste en respaldo ni siquiera en su gente, por así decirlo. Distinto Lagos. Lagos como Luis XIV, ¿te fijas? Es como una especie de figura sacado del Rey Sol, por así decirlo. Se siente casi como una especie de iluminado, por así decirlo. Pero eso no es Bachelet. Y eso no es Piñera, por así decirlo. Y después termina en Boric, que es definitivamente lo que votó la ola, por así decirlo. Es una figura
que, como te digo, Máximo Pacheco le dice, presidente, cierre ventana, y el otro pelota sale diciendo, cierro ventana, y no mide las consecuencias. Agarra papa fácil. No mira y no tiene alguien, no tiene gente en el equipo de gobierno que le diga, presidente, momento, tómese su tiempo y yo lo voy a ordenar el naipe, por así decirlo. No, no existe, porque eso no es la Isia Siche, no es el señor Monsalve, no es el señor Jackson, no es nadie, no es nadie. ¿Te fijas o no? Fíjate que me ha sorprendido, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quiénes han sido los más partidarios de cerrar ventanas ayer y hoy? Y me ha sorprendido. Comunistas. La gente más partidaria de la medida anunciada por Boric en mis redes sociales son todos del PC. Y yo quedaba helado. Yo decía a mi adentro, ¿dónde salen estos tipos ahora con ganas de cerrar esta cosa? Y yo decía, qué raro esta cosa. Me llamaba la atención. ¿Ya? Me llama la atención. Aquí lo que tú tienes es una fragmentación política muy oportunista. Tremendamente oportunista. Cuando me pregunta la persona que me estaba preguntando qué tipo de liderazgo creo que se tiene que romper, tiene que depender de una persona que tenga una visión de Chile que no sea tan fragmentada, ¿te fijas? No tiene que ser una persona que entienda y que se pueda entender con todos, que tenga capacidad de tener espaldas políticas para poder hacer lo que te estoy diciendo, ¿te fijas o no? Y que no se pierdan tonteras, por así decirlo, ¿ya? Y que crea que estamos en un problema tal que exige otro mono político, ¿te fijas? Porque no este diagnóstico de que el país puede seguir en este barajeo, ¿te fijas? No tiene que tener un presidente que sepa y entienda que estamos en un problema y que no podemos seguir gobernándolo de la misma manera. Esa es la lógica. Sí, exactamente. Tiene que ser un presidente que genere por lo menos empatía, por lo menos consenso, ¿te fijas? Porque hoy en día el país está muy polarizado, tremendamente polarizado. La izquierda se fue a la ultra, la derecha, o se fue, algunos que se fueron a la ultra, u otros sencillamente desaparecieron. Ni siquiera aparecen para dar su opinión, porque tampoco quieren quemarse. Entonces quieren ver qué pasa para ver si en algún momento se pueden subir algunos de los carros en donde haya espacio. Y eso me parece feo. Bueno, eso hoy día es Chaguán, es Chalper. Eso son como estos gallos que, y tú los miras y tú llegas y dices, ¿cómo es posible que estos sean presidentes de un partido político? No tienen peso. Están dedicados a tratar de tener visibilidad, de aparecer 5 minutos que un medio de comunicación los reproduzca, pero no tienen peso político, ni siquiera en lo que proponen. Nada, no tienen peso. O sea, cuando tú tienes eso actualmente, tú tienes una política que está muy dirigida a tratar de creer de que simplemente figuras que aparecen con cierto nivel de saturando medios van a poder llegar y resolver el problema. Y no es cierto eso. Boric sale con el 55% de la votación, le fue bien, tiene un muy buen apoyo electoral, ganó con un margen relevante, por así decirlo. Sí, ¿Te fijas, no? Sí. Pero hoy día está en el suelo, hoy día todo lo que fue ese capital político está dilapidado, por así decirlo, no existe, es humo, ¿te fijas o no? Es humo, ahora se lo vuelve en contra, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes esa idiotez de creer de que tú puedes tener un populismo político, de que simplemente estás en la tele, en el matinal, vas a copar la cancha, vas a salir electo para que al día siguiente te quemen la moneda y te voten y tengas una ruptura política, es la demostración del problema de nuestra democracia en este instante. Así es. Oye, Tomás, pasando a otro tema que también me parece súper relevante, se descubrió un fraude en FONASA, un fraude hecho por los médicos, hasta el momento se habla de 8.000 millones de pesos, pero podría aumentar el monto porque todavía está en investigación. Hasta el momento hay 8.000 millones de pesos que estarían comprobadamente fraudulentos, digamos. ¿Cómo puede ser posible que los médicos, siendo una de las élites de Chile, que gana una brutalidad? Te digo, yo tengo a mí muchos amigos médicos, te digo, los tipos, cuando les va mal un mes, sacan 25 millones de pesos. Cuando les va mal, y andan llorando, puta que me fue mal este mes, saqué 25 palos. Cuando les va bien, sacan 80, 100 millones. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente, que forman parte de las élites políticas, de las élites, perdón, económicas del país, hagan este tipo de cosas? Porque son empresarios. Eso me lo dijo a mí un director de FONASA hace muchos años atrás. A los médicos los tenéis que tratar como empresarios. Cuando los entiendes como empresarios, adquieren lógica.
esta cosa, este cuento de que los médicos son una nueva casta política, por así decirlo, es fruto de que Chile tuvo el cólera en el siglo XIX con motivo de la Revolución del 91. Que tuvimos la gripe española el año 19, que tuvimos la tuberculosis. Ahí surgió un elenco de salubristas en Chile que en el fondo fueron una alternativa al mundo político, a una oligarquía política que en el fondo no era científica. Entonces tú tenías una política que era muy de salón, por así decirlo, manejado por agricultores, básicamente por agricultores, que en el fondo actualmente operaban con una dinámica muy elitista, por así decirlo. Entonces llegaron toda esta generación de médicos de la clase media, baja, de clase media baja, que entran y dicen, ¿sabes qué más? Aquí hay que empezar a tener un sistema nacional de salud, hay que llegar y justamente preocuparse de las condiciones sanitarias del país. Y eso no solamente les permitió llegar a influir en temas de salud, sino que les permitió llegar y dar una visión alternativa al mundo político que generó a realmente notables médicos y gente que hizo realmente aporte a la política y al desarrollo de Chile en general y a nuestra democracia en los primeros años. Ahí sale, te voy a decir, el doctor Monkever, ahí sale Allende, ahí salen una cantidad de otros, por así decirlo. Y realmente, voy a ser sincero, en esa generación de médicos realmente hubo aportes, ¿ya? Aportes importantes. Pero con los años, esa cosa se convirtió en un sindicato. Y no solamente se convirtió en un sindicato, está muy mediado por las disputas en los últimos 50 años respecto de los cambios del sistema de salud que hemos tenido. Es como se desmonta un sistema nacional de salud y dejas de tenerlo y empiezan a haber prestadores privados o no. Los médicos que en Chile se habían formado al alero de la salud pública actualmente quedan marcando ocupados. Es más, anda al Hospital del Salvador, y anda a ver que los edificios al lado y todas las consultas privadas están alrededor del Hospital del Salvador. Todas las consultas privadas, sí, claro. Privadas. Incluso, lo que yo te quiero decir, bueno, eso es lo que quiero decirte. Lo que te quiero decir es que así se ha desarrollado el modelo, por así decirlo. Hoy día tú tienes médicos que en realidad son, por un lado, gente capaz, no digo lo contrario, pero en el fondo están muy velando eventualmente por sus propios intereses, con un gremio organizado que está muy politizado y que además se protegen entre ellos, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes disputas públicas, eventualmente son poco leales. Te empiezan a filtrar eventualmente escandalillos eventualmente entre ellos, por así decirlo. ¿Ah? Sí. Y empiezan a llegar y a hacerte trampas en solitario. Eso es lo que le está pasando a la ICSICHI en este momento con su propio colegio médico, por así decirlo, en el manejo sanitario. Ya antes le había pasado a Enrique París, ya antes le había pasado a Mañalich, ya antes le había pasado a ¿quiénes? A Bachelet, a Guido Girardi. Te puedo dar la lista completa de los protagonistas de las peleas entre médicos en Chile. Yo sufrí una cuando yo era diputado, que es la ley de lo que pasó con el paro de funcionarios de las urgencias, que eran los médicos del sector de urgencias, que votaron a Jorge Jiménez de la Jara. No sé si tú te acuerdas, en el gobierno de Elwin, eventualmente, en el gobierno de Elwin, que el ministro de Salud era Jorge Jiménez, por así decirlo, que quiso llegar y hacer un cambio eventualmente en las condiciones del manejo de los servicios de urgencia, y los médicos le dijeron, no señor, porque no les gustaba ni cumplir horario, los tipos iban cuando querían, por así decirlo, no les gustaba que lo hicieran, y votaron al ministro, lo votaron. Bueno, después Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando yo asumo como diputado, el año 94, nombra a un economista, nombra a Carlos Massad, si no sé si tú te recuerdas, como ministro de Salud. Claro, nombra, sí. Y además, Carlos era un tipo bastante notable, entonces, porque a pesar de que era economista y había sido presidente del Banco Central y otro, y todavía vive hasta el día de hoy, la verdad la cosa es que el tipo fue capaz de hacer una reforma y una modificación de salud que en realidad fue bastante exitosa porque fue gradual, pero se peleó con los médicos insistentemente que no les gustaba esta cosa. Bueno, hoy día, 30 años después, lo que tenemos es el otro extremo. Tenemos 8 ministros médicos. 8. Tenemos a la ministra de Interior, tenemos al mismo tiempo al ministro de Ciencia, tenemos efectivamente a la ministra de Desarrollo Social, tenemos a la ministra del Trabajo, que es, ¿cómo se llama? Doctora, tenemos a la ministra de Defensa, que es veterinaria actualmente, y tú podrías seguir, ¿ya? El subsecretario del Interior es doctor, ¿ya? O sea, en realidad tú tienes es un partido político. Los médicos en este gobierno es un partido político casi a la par con el Frente Amplio, el Partido Comunista u otro. Exacto.
Y lo que pasa es que son un sindicato. Hace pocos días atrás hubo un conflicto, no sé si tú lo viste, un conflicto porque la ministra de Salud y no sé si es un Ceremi, generaron una disputa respecto del hospital psiquiátrico de Valparaíso, producto de que hicieron una denuncia por maltrato a los pacientes, tortura a los pacientes, apremio a los pacientes. Y la razón es muy simple, ¿por qué? Es muy simple, porque estaban aplicando electroshocks sin ponerle anestesia a los pacientes. Bueno, y la razón, ¿sabes por qué le estaban aplicando eso? Porque no tienen anestesista, porque no lo hay, porque los tipos no han contratado a un anestesista ahí adentro. ¿Ya? No lo han contratado. Y los tipos entonces le arman un sumario actualmente al director del hospital de ¿cómo se llama? Valparaíso, por apremios que tú comprenderás fue un abuso, porque la verdad las cosas es que hay un problema de gestión, no hay un problema de mala fe, hay un problema de gestión, te fijas, no hay un problema de gestión severo, no estoy diciendo lo contrario, pero no es como para hacerlo. Entonces el colegio médico defiende al director. Y llega y justamente se va contra de la ministra y le hace un sumario a ella. Le hace un sumario a ella por falta de ética, por así decirlo. Bueno, esas son las peleas entre médicos. Y esas peleas entre médicos son miserables, porque en el fondo son de mala fe. Y son peleas que tienen por objeto jugar con las pasiones políticas del país, pero usarlas a un modo que solo ellos entienden y que se van perdonando y compensando, por así decirlo. Yo por eso, a mí no me gustan los médicos en política. Tengo muy mala opinión. Desde el delantal de Bachelet hasta el bully de Mañalich. A mí Mañalich, tú me pones a Mañalich y me pasa lo mismo que al Chief Inspector Dreyfus cuando le hablaban de Clouseau. Me empieza a venir un tic en los ojos actualmente en un determinado momento. O sea, la verdad las cosas que hay cierto tipo de figuras políticas que me producen mucho rechazo. Y por lo general, las que me producen más rechazo son médicos. Médicos en política, yo tengo mucha desconfianza. Y esa es la razón. Sí, claro que sí. Oye, Tomás, pasando a un tema ya internacional, ¿qué te pareció el resultado de las elecciones en Colombia? ¿Y qué efecto puede tener en el resto de la región? Previsible. Y yo lo que creo que hay que empezar a entender de que esa elección en Colombia iba a tener efecto en percepciones en Chile respecto al plebiscito. Porque los mismos grupos que han estado diciendo que rechazo está subiendo, que está aumentando, que decían que Kast estaba a un punto de ganar la elección presidencial en diciembre pasado, son los que decían que Pecha iba a perder y que el candidato de derecha iba a ganar efectivamente en Colombia. Y eso nunca fue cierto. Eran percepciones instaladas mal armadas que desarrollaron estrategias equivocadas, tanto en Colombia como en Chile. Y lo que yo quiero tratar de decir es que era previsible que Pecha iba a ganar. Yo lo que creo que es hora es de convencer a un conjunto de gente que hacer estrategias con percepciones anticipadas de triunfo es un error. Hacer estrategias que dependan de tus adversarios es un error. Hacer estrategias que no te pongas en el peor escenario posible y las prepares bien es un error. Hacer estrategias creyendo que tus elecciones culturales tan gruesas como esta las vas a ganar marginalmente, tratando de alguna manera de trabajar nichos, es un error. Y yo creo que, lo único que estoy diciendo es que yo dije siempre que Pecha iba a ganar esta elección presidencial. Y yo creo que es lo mismo que me hace decir que esas personas están cometiendo errores que nos exponen a nosotros en Chile a perder el plebiscito. Y eso es lo que de alguna manera he tratado de explicar insistentemente, por así decirlo, que me ha costado, porque cuando tú hablas estos temas te reaccionan mal. Te dicen, ¿cómo va a ganar Petra? Bueno, se ganó, no, ahí ganó. Esa es la verdad, ganó. Y si tú ves el mapa político en América Latina en este momento, con excepciones muy contadas, es un mapa dominado por la izquierda, y una izquierda muy desequilibrante. Muy bien. Y no solamente en México o Colombia, sino que lo vas a tener pronto en Brasil, lo tienes ya en Argentina, sí. Y el problema lo tenemos en Perú, lo tienes en Bolivia, lo tienes en Ecuador, y lo tienes en buena parte de la región. Entonces, lo que yo quiero llegar a decir es de que no puedes creer de que Chile va a ser excepción a eso. Y si que tú quisieras que fuéramos excepción, tendrías que de alguna manera llegar y mejorar la competitividad real de una opción alternativa. Y yo no veo una inversión de la envergadura que se requiere para darnos competitividad, algo así. No solo un liderazgo presidencial, que sería lo correcto, sino también para el plebiscito en los próximos 2 meses. Esa es la verdad.
no se quiere ganar. En el fondo, cuando tú hablas con esta gente, no quieren ganar. Quieren llegar y seguir con la misma lógica que los ha hecho perder, que los ha hecho derrotarse y generar una especie de desesperanza aprendida, que el único momento en que los tipos te demuestran lo contrario es que poco menos que dicen que el Espíritu Santo, o una especie de intervención sobrenatural, va a hacer que este péndulo actualmente se reequilibre. Y te quiero decir, Venezuela pasa y ha vivido 25 años esperando que ese péndulo se reequilibre, ¿te fijas o no? Han tenido varios referéndums, has tenido una asamblea nacional. Fíjate que han tenido una asamblea nacional dominada por la oposición, con Guaidó. Y ahí está todavía Maduro, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que yo quiero tratar de decir es que yo creo que ya es hora de atinar y entender el problema político que estamos incubando en la región. Y eso es culpa nuestra, por así decirlo. Esa es la verdad. Sí, claro. Evidentemente que es culpa nuestra, sin lugar a dudas. Hemos hecho las cosas mal, Tomás. Hemos hecho las cosas mal y tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, bueno, tenemos que cambiar esto. ¿Cuándo es el momento? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Es ahora. Siempre. Sí, por supuesto. Sí. Yo también creo eso. Yo creo que este es el momento, no hay otro. Y dejar de reclamar desde las casas y empezar a hacer cosas, digamos. Hacer cosas, a cambiar de actitud, porque esto no se nos va a ir de las manos. Y Chile es un país bonito, Chile es un país que está creciendo, con problemas, sí, evidentemente. No hay ningún país que tenga todo perfecto, ni siquiera Estados Unidos no tiene todo perfecto. Países europeos, donde te digo, son espectaculares, hay una seguridad social súper grande, pero tampoco son perfectos, también tienen sus cuentos, digamos. Pero Chile iba bien, Chile no iba por mal camino. ¿Sabes cuál fue el problema grave que tuvo Chile, a mi entender? Chile tuvo un problema muy grave porque hasta los principios de los 90, Chile no tenía un problema insertado en su corazón, en su ADN, un problema grave de corrupción. De hecho, siempre se decía, Chile es el país menos corrupto de Latinoamérica. Eso se decía afuera, en todas partes. Los indicadores de corrupción de todos los organismos internacionales ubicaban a Chile en las mejores posiciones porque decían que el país era el menos corrupto. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué era el menos corrupto, Tomás? Y eso hay que ser honorable y reconocerlo. Éramos menos corruptos porque Chile era un país pobre. Chile no tenía un peso que robarse. Los políticos no tenían plata para robar. Pero a partir de los años 90, Chile empezó a crecer más, y empezó a generar mucha plata, empezó a generar reservas. Y ahí los mismos políticos que venían de atrás, les empezó a crecer el colmillo. Dijeron, chucha, nosotros antes trabajábamos casi ad honorem, ¿no es cierto?, por el amor a la patria y todo ese cuento, pero ¿saben qué? Ahora podemos tener amor a la patria, pero podemos tirar las manos también. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que tú has hecho una buena... No tengo nada que agregarte a eso. Yo creo que tú tienes razón. Yo creo que nosotros no hemos entendido el cambio social y cultural que ha tenido nuestra democracia. Y cómo la clase media cambió a como la concebíamos en el siglo XX. Es una clase media mucho más heterogénea, que en el fondo eventualmente se puede hacer la pasada con poco esfuerzo, por así decirlo, y que puede llegar y hacer saltos importantes, y que en el fondo esa mayor holgura económica eventualmente la cambió y nos cambió a todos, por así decirlo, de un modo que generó problemas que no hemos sabido llegar y manejar bien. Y yo creo que ha habido poco liderazgo para entender, porque tú comprenderás que esto se ha podido resolver en otros países. Lo asiático, anda a Singapur. Sí. En Singapur, eventualmente, los tipos, estas cosas las resuelven así, en simple. Anda a Vietnam. O sea, los socialismos reales, tú podrás llegar y decir, llegan y fusilan a personas por corrupción o lo que tú quieras. Los chinos, ¿para qué decir? Pero eso es una demostración, por muy extrema que puede ser, que estos son todos problemas que se pueden corregir. Eso es lo que quiero tratar de decirte. No hay ninguna razón para que tengamos este problema y no lo podamos corregir. Es un problema de voluntad. Es un problema de voluntad y es un problema de entender hasta qué punto nos estamos disparando al pie. Porque estamos sacrificando el país de un modo que va a terminar produciendo no solamente un problema de corrupción, va a generar violencia. Si todo esto es un problema que genera al final, hay gente que muere. Y hay gente que eventualmente las instituciones no empiezan a funcionar, empiezan a fallar, ¿te fijas, no? La policía, el gobierno, el Estado, no hay respuesta del Estado. Se dedica a cualquier otra huevada, eventualmente el Estado,
Sí. ¿Ah? Ahí a la Irina Caramanos le ponen un jumper y infantiliza el rol, por así decirlo, que hacer la pega que hay que hacer. Entonces, el Estado deja de resolver problemas, deja de llegar y tener políticas, deja de llegar y hacer lo que todos esperamos que haga, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que tú has descrito bien lo que fue, porque yo creo que al comienzo, cuando se produjo el restablecimiento democrático, Andrés, el principal temor era la violencia política, es decir, la gente que tenía armas y todo lo demás. Pero no, el problema principal fue la corrupción y el cambio de la clase media, el aspiracionismo social que iba a generar un tipo de clase media muy difícil de llegar y justamente dejar suelta, a menos que tú tuvieras mucha ética, una iglesia que funcione, un sistema de ley que todo el mundo valore, el Estado de Derecho, los tribunales, la probidad, por así decirlo. Pero eso exigía mucho liderazgo, te fijas, ¿no? Mucho modelo institucional, gente que entendiera para dónde íbamos. Pero no lo tiene, no lo tienes. Entonces tú tienes a la Pamela Giles que poco menos que se desnuda por el cuarto retiro. Tú tienes a Gaspar Rivas que llega y muestra un mono de Plaza Sésamo, por así decirlo. Tú tienes a la Irina Caramanos que saluda con un jumper de colegiala, por así decirlo. Y tú tienes a Boris diciendo una huevada, por así decirlo, actualmente. Entonces esa cosa es un país que se va a deteriorar. Va a tener efectos muy terribles, por así decirlo. Y eso es un problema porque las democracias, como se dice en inglés, freedom is not free. Y en castellano es distinto en inglés porque la palabra es un juego de palabras. Es libertad, no es gratis. No es cosa que la libertad no es libre. La libertad no es gratis. Si tú quieres tener libertad, tienes que pagar un precio por ella. No puedes llegar y creer de que esta cosa es sin esfuerzo y sin testimonio. Y yo creo que hemos olvidado eso. Y ahí hay un problema. Absolutamente. Sí, realmente te digo, yo iba a tocar así bien someramente, porque es un tema bastante irrelevante, bastante bien pelotudín, digamos, que es el tema de otro error más que hizo Gabriel Boric, de tirar una resolución exenta, ¿no es cierto?, a través de la Presidencia de la República, para cambiar el cargo primera dama por Gabinete Irina Caramanos. Eso me parece ya, te juro que ya es un error tan estúpido, porque ¿qué significa? Es lo mismo que hubiera pasado si Piñera le hubiera tirado una resolución diciendo se cambia la institución presidenta, o sea, primera dama de la nación, por Gabinete Cecilia Morel. Lo mandan a fusilar. Todavía lo andan buscando para matarlo. Sí, no es solamente eso. Es decir, el problema es que, como lo que te decía hace un rato atrás, los chilenos, los políticos nuestros están tratando de hacer que las cosas sean distintas a lo que son. Ahí a Irina Caramanos la tenemos que tratar como la primera dama, pero ella finalmente logra el gobierno cambiarle el título para que no la traten como primera dama. La llamen Irina. Ya, perfecto. Tenemos que tratar a la pareja del presidente de la República que no es señora y llegar y tratarla como si que fuera la señora, porque es un cargo para la señora del presidente, eventualmente. Tú sabes que el cargo de primera dama no existe. Está asimilado a la presidencia y se define, y las primeras damas se definen en tanto los proyectos que desarrollan, que son proyectos público-privados. Entonces ahí vas a tener la Junji, vas a tener el ropero del pueblo, vas a tener Sema Chile. ¿Me sigue? Este punto no vas a tener como lo que es el Sename, que desarrolla y ejecuta directamente. No vas a tener una repartición pública como Codelco, no vas a tener una repartición pública como FONASA, por así decirlo, que funciona. No, sino que la figura de la primera dama tiene por objeto animar y recolectar recursos y iniciativas y esfuerzos comunes, privados y públicos, para desarrollar una obra de adelanto social que tenga importancia. Y puede ser cualquiera, pero en el fondo no va a ser el nombre de la primera dama, va a ser lo que se juega. Pueden ser las orquestas infantiles o juveniles, puede ser, los ingleses han hecho una cosa que yo siempre he querido hacer en la eventualidad de que yo fuera presidente, que es una cosa que además quiso hacer Marta Larraechea cuando Frei estaba de presidente, que es Childline. Si tú vas a Inglaterra, existe una línea telefónica que muchachos o jóvenes que están en una crisis o en un riesgo de suicidio o con problemas
o con problemas psicológicos, lo que sea, pueden llamar por teléfono y pedir ayuda. Y se les da ayuda telefónica, ¿eh? Pero que les funciona extraordinariamente bien. Son para temas de droga o amenaza de suicidio y fíjate que funciona. Y fíjate que lleva más de 40 años, 50 años en Inglaterra, Childline. Entonces, tú podrías tener la señora o la pareja del presidente que diga voy a desarrollar esto, por así decirlo, ¿te fijas o no? Y eso tendría importancia en tanto sí mismo, por así decirlo, no en función de la persona de la pareja del presidente, por así decirlo. Pero acá en Chile no. O sea, a lo que tuviste ayer es una cosa bien estúpida, porque en el fondo es un problema político del gobierno de qué hace con esta niñita, por así decirlo. No saben qué hacer con ella, por así decirlo. Entonces tienen que llegar y colocarla y ponerle un rótulo. Y ese rótulo termina siendo discutido y controvertido, porque no tenemos historia de alguien que tiene que ponerle el nombre porque se acompleja el rol que tiene, que además hasta los grupos feministas de este gobierno no querían que asumiera. O sea, hasta los grupos feministas de este gobierno no querían tener una primera dama de la nación. No había interés. No había interés. Además, Irina Caramano no era conocida por el país, no la conocía nadie. Ni siquiera sabíamos de la existencia de esta persona en el entorno de Gabriel Boric, eventualmente. No estaba ahí. O sea, aparece como de la nada, por así decirlo. Y ahora se nos mete hasta en la sopa. ¿Te fijas o no? Entonces todo el mundo dice, corten el deseo. Y corten el deseo porque esta cosa no tiene presentación. ¿No? Corten el deseo. O sea, y además ellos mismos, al punto que tuvieron que de alguna manera rebobinar. Hoy día rebobinaron. Pero el problema no es solamente el gabinete de Irina Karamanos. Si el problema es que todos los políticos chilenos eventualmente, y perdón que yo haga una crítica a los políticos porque yo soy uno, pero la verdad es que lo que tú tienes en este momento es todos tratando de convertir las cosas en lo que no son. A Irina Caramano como la pareja del presidente cuando no es la señora del presidente. A la Irina Caramano como primera dama, pero no tratarla como primera dama. ¿Ya? A rechazo, convertirlo en no apruebo. O en que no es rechazo. ¿Te fijas o no? En el cierre de ventana, que no es el cierre de ventana. ¿Ah? Todo es distinto a lo que es. La denuncia a la sedición del jefe de la Dipolcar, el general director de Carabineros llega y dice, lo mando a la fiscalía, no es mi problema, no es mi problema. Y después tú tienes al subsecretario del Interior diciendo, ¿sabes qué más? Es que esta denuncia no es muy verosímil, fíjese, no es verosímil. Y eso es lo que es Chile en este momento. Todo el mundo surfea. Es como arriba un surf. ¿No? Es como capeando olas, por así decirlo. Capeando olas. Tienes un asesinato en la cara. Un disparo a la cara. Un carabinero en Pedro Aguirre Cerda. Y aparece la ministra del Interior así. Así como, nice. Nice. Sonrisa. Y usa esa oportunidad para dejarla embarrada. Bueno, yo te quiero decir, eso es un desastre. Eso es un desastre, porque denota un grupo humano que en el fondo no agarra el país, no lo agarra, no es capaz de agarrarlo y contenerlo, contener nuestra democracia y darnos un sentido de protección. Al contrario, genera un nivel de ansiedad, genera un nivel de que este grupo humano no se la puede, por así decirlo. Y te repito, gobierno y oposición, todos, medios de comunicación, y están jugando un modo que realmente da rabia. Por supuesto. Oye, aquí Miresla Conejeros te hace una pregunta. Dice, me gustaría preguntar al señor Jocelyn Hall cómo se manifestará la guerra civil. Ella está dando por hecho que va a haber una guerra civil. En caso de ganar el apruebo, ¿qué focos se activarán en Chile aparte de los ya existentes? A la chilena. Yo no le tengo miedo a reconocer de que este conflicto va a aumentar, pero a la chilena, sí. a la cobarde. Tú no vas a tener, yo no creo que vas a tener infanterías como la Revolución 91, no vas a tener una división de las Fuerzas Armadas donde una parte de las Fuerzas Armadas se te va a ir a Iquique, eventualmente se va a declarar un gobierno paralelo, ¿ya? Lo que tú vas a tener es más muertes, vas a tener captura judicial. Vamos a encontrarnos con más jueces eventualmente que roban supermercados. Ya no vas a tener el ladrón detrás del juez, vas a tener jueces. Si hemos tenido jueces en Rancagua y en Curicó que hacen vudú. Sí. La Corte de Apelaciones. Te voy a decir una cosa. La Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte de Apelaciones del Maule es un desastre. Son un desastre. Y están controvertidas hace mucho rato.
Está controvertida hace mucho rato. Mucho rato. Entonces, yo lo que te quiero decir efectivamente es que tú vas a empezar a tener, ahora tienes problemas en Aysén, ahora tienes problemas, has tenido la jueza que llegó, el equipo judicial, porque no es una jueza, el equipo judicial que soltaron 2 penales en Santiago y en Valparaíso hace unos años atrás en el gobierno Piñera, uno, no sé si te recuerdas. 2.000 personas, 2.000 personas soltaron. Si yo lo que quiero decirte es que tienes problemas de manejo que son demasiado evidentes. Lo que tú vas a tener es un aumento de violencia. Vas a tener captura judicial. Esa captura judicial va a generar rupturas. Vas a tener a Héctor Yaitul, que viene a Santiago y hace reuniones clandestinas. Y después la segunda va a llegar y reproducir la cara de Héctor Yaitul para vender diarios, para aumentar sus índices de lectoría. La segunda. La segunda. ¿Te fijas o no? Tú lo que vas a tener es un cierto nivel de cinismo en donde el Estado no va a cumplir su rol, no va a hacer su pega. Y se van a estar efectivamente barajando. Eso te va a generar problemas. Eso te va a generar problemas de violencia. Ahora, en el sur se va a notar, y también lo vas a notar en el norte, muy pronto, porque ya hay un deterioro que es muy evidente, que la gente se va a tomar justicia a mano propia. Vas a tener eventualmente vías de hecho. Y de vías de hecho vas a tener a grupos que se van a sentir eventualmente la necesidad de llegar y organizarse, por así decirlo. Entonces, es dable suponer que si Héctor Yaitul puede recorrer el país llegando y justamente agitando actualmente atentados y otros, vas a tener grupos de autodefensa de eso. No te perdáis, no te pierdas. Es una cosa que yo no la estoy agitando, no estoy promoviendo, pero es una cosa con que 2 más 2, 4, por así decirlo. ¿Te pegáis? 2 más 2, 4. Entonces vas a tener grupos de autotutela. Y una vez que tú, Andrés, tomas armas, es muy difícil dejarlas. Ese es el problema. Es muy difícil tomar un arma y soltarla después, ¿te fijas o no? Entonces, lo que yo te quiero decir efectivamente es de que vas a tener brotes de violencia que van a demostrar al final que tú estás teniendo una curva en aumento y no va a estar bajando. Eso, ¿te fijas o no? No va a estar resolviéndose, se va a ir cada vez peorando. Y vas a tener, como te dije hace un minuto atrás, una captura judicial de crimen organizado. Los italianos lo han tenido, o sea, perdona que te digo, esto es como el 2 más 2, 4, por así decirlo. Vas a tener eventualmente captura de actores judiciales que deberían ser una válvula de contención. Esos tipos van a ser un problema. Ya hemos tenido allanamientos al Tribunal Constitucional. La Fiscalía llegó y allanó al Tribunal Constitucional. Eso es culpa de la María Luisa Abraham. O sea, todos los entes que deberían ser los reguladores, los entes reguladores que velan porque el sistema opera bien, van a estar operando mal, ¿ya? Y la Fiscalía hoy día opera mal, la Contraloría opera mal, los tribunales operan mal, las policías están controvertidas y tienes un gobierno que no sabe llegar y justamente hacerlas trabajar bien, por así decirlo, y que además tiene gente adentro del gobierno que juega a ambos lados del mesón y te anulan, por así decirlo. Bueno, esa cosa, bueno, bienvenido a un país muy inseguro. Esto se va a parecer cada vez más a Colombia. Sí, claro. Vas a tener violencia rural y vas a tener efectivamente producto de la ausencia del Estado, el vacío que te produce. Por eso te estoy diciendo que esto se va a notar mucho, muy distinto, y por eso la disputa política es especial, porque está toda dirigida. Toda la disputa política está dirigida a que las grandes ciudades, Santiago, Valparaíso y Concepción, se aturdan. Ideológicamente se aturdan. Ahí es donde se da el fanatismo indígena. En Santiago no está necesariamente, en la Araucanía tiene violencia, pero la mayoría de la gente de la Araucanía está en contra de esa violencia. Quiere más mano dura, quiere el estado de excepción. Si tú haces un plebiscito sobre las autonomías indígenas, van a ser rechazadas todas en la Araucanía. Todas. Sí. Quieren una estructura de Estado fuerte, por así decirlo. Todo ese discurso autonomista actualmente es de Santiago. Por eso me da rabia que el Centro de Estudios Públicos lo agite o que la segunda lo agite, porque lo están agitando acá. Lo están agitando en Santiago, por así decirlo. Lo están agitando en Valparaíso. Pero si tú te vas a las zonas o si tú te vas a Iquique u otro, te vas a encontrar con gente que realmente está asustada y se sienten eventualmente con la necesidad de reaccionar contra esto. Bueno, eso se va a empezar a explicar, se va a empezar a hacer. Entonces, tú vas a tener liderazgos, organización, que se va a ir formando al alero de estos problemas. Tú vas a empezar a tener, ojo, vas a empezar a tener crimen organizado de inmigrantes en el norte. Ya lo tienes. Ya tenías unas bandas criminales colombianas en Antofagasta. Ya las tuviste. Tú tuviste hace unos meses atrás
casos de tratas de blanca, de niñas menores de edad que la estaban trayendo desde el extranjero a Chile eventualmente para llegar llegar y traficarlas, por así decirlo. Sí. Bueno, vas a tener un crimen organizado migrante en el país. Esa cosa no es menor, ¿eh? Te quiero decir, es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Vas a tener nuevos fenómenos de violencia. Bueno, y eso va a generar entonces una reacción en contra también. Y no es cosa que la reacción en contra va a ser pedirle a la policía que reaccione. No, porque si tú le pides al gobernador de Iquique que reaccione y dice que interpone una querella, ¿de qué te sirve la querella? De nada, ya cuando todo el mundo está llorando, por así decirlo. Tú lo que quieres es prevención, quieres la respuesta previa, por así decirlo. Y esa respuesta no está. Y como no está, alguien se la va a fabricar. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se va a dar el conflicto civil y la ruptura política chilena, a la chilena, a la cobarde, dar el golpe y después ponerse por detrás. Esa va a ser. Así somos. Y eso es muy violento. Eso es tremendamente violento y un problema, por así decirlo. No estamos acostumbrados a que el Estado no haga su pega. Nosotros tuvimos siempre una clase media, una democracia y un Estado temprano. Si tú anulas cualquiera de esas tres, Chile se destruye. Eso es lo que quiero decir. Chile se destruye. Nosotros no somos un país en donde podemos funcionar sin ley, sin imperio del derecho, sin un Estado efectivamente presente. No podemos, no nos va a funcionar. No somos un país que vamos a funcionar bien sin clase media y si la precarizas. Y no vamos a ser un país que funcione bien sin democracia. Tú eliminas esas tres cosas y jodemos. Esa es la verdad. Ese es el problema. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, se viene una época violenta. Y ojo, yo creo que la violencia se va a dar, gane el apruebo, gane el rechazo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero eso exige arbitraje. Lo que pasa es que tú tienes que introducir los incentivos para que esta cosa funcione bien. Por eso rechazo es mejor y una salida y no apruebo. Porque apruebo te va a poner un pie encima sobre los chilenos, de dar la sensación de que unos pueden llegar y cancelarse mutuamente. Rechazo no es eso. Rechazo es la solución. Es llegar y decir, cortemos el hueveo. O nos entendemos entre todos, estamos jodidos. ¿Ya? Es llegar y justamente entender de que vas a tener que dar en arbitraje. Otra cosa es que lo hagan o no lo hagan. Eso es un problema de los actores políticos. Pero lo que sí te puedo llegar y decir es que yo no creo que esta cosa es igual. Del mismo modo que había que decir que no a Pinochet el 88, hoy día hay que rechazar. Eso, mira, eso yo lo repito, porque no tengo complejo en ese punto. No tengo complejo en ese punto. Siento la misma amenaza. Eso es lo que quiero decirte. Yo sé que tú puedes estar en desacuerdo conmigo y el grueso de la gente que ve este programa no está de acuerdo conmigo en este punto. Pero yo estoy por rechazo por la misma razón que estuve contra Pinochet. La misma. Y le cobro la misma lógica. Lo que pasa es que cambiaron los actores. El abuso político que en ese entonces era de un grupo, ahora es del otro grupo, eventualmente. Pero es el mismo abuso político. Es el deseo de llegar a imponerse unos contra otros. Y es por eso que encuentro que hay que rechazar. Y eso me habría gustado que se hubiera traducido en un discurso, un relato político con confianza, sin complejo. Pero no lo tenemos. Y temo que no lo vamos a tener, por así decirlo. Y ese es un problema. Sí, y mira, y para responderle a Miresla Conejero, porque hizo otra pregunta, la ha repetido varias veces. El tema, si habrá una intervención militar como en el 73, yo creo que no. No has necesitado. Mira, a ver, Andrés, América Latina ha tenido varios golpes en estos años, pero no han sido golpes militares. Tú has tenido el presidente de Honduras que lo destituyó el Congreso. Tú has tenido eventualmente destituciones desde el Congreso, eventualmente en Perú. 7 presidentes peruanos han terminado procesados. Uno se suicidó, Alan García. Tú has tenido destituciones políticas en Paraguay. Has tenido destituciones políticas en, ¿cómo se llama?, en buena parte de la región, eventualmente. Y tú tienes eventualmente una controversia respecto a un autoritarismo político en México. Recuerda que fue destituida Dilma Rousseff en Brasil también. En Brasil has tenido instituciones, has tenido controversias sobre autoritarismo político en México, en El Salvador. O sea, perdona que te lo diga eventualmente, lo que pasa es que hoy día los reemplazos de gobierno no es que tú llevas un tanque a la moneda o los Hawker Hunters eventualmente a llegar y bombardear la moneda. No se te va a dar así. Vas a tener rupturas políticas que se te van a expresar de otra manera, por así decirlo. Pero van a ser rupturas políticas. Yo por eso, sin ningún complejo, te he venido a decir de que yo creo que este gobierno no termina su mandato. Estoy convencido. Yo estoy convencido que no termina su mandato. Porque no creo que esto es viable. Y entonces me dicen, tú estás siendo golpista. No.
Pero no me culpen a mí de decir esto actualmente cuando ustedes no hacen nada con Héctor Yaitul levantando armas y haciendo reuniones en Peñalolén y sin que le llegue para las reuniones. Yo no sé por qué ustedes no hacen algo de llevar a este señor a los tribunales y llegan y se quejan de personas como yo que te dicen que Boric no termina su mandato. No es lo mismo. O sea, no se extrañen que existan en Chile eventualmente personas que digan que esta cosa no es viable nomás. No es viable, porque ustedes tienen gente en el gobierno que está jugando a ambos lados del mesón. Y mientras eso lo hagan, van a estar disparándose al pie. Y están disparándose al pie respecto a las perspectivas para llegar justamente a terminar. Esa es la verdad. Y eso es algo que, claro, podrás evitarlo, porque Chile en estos últimos años ha tenido momentos que tú has sentido que el presidente no va a terminar. Ricardo Lagos con el MOPGAPE, Michelle Bachelet con su hijo. Sí. ¿Y para qué decir Sebastián Piñera en octubre del 2019? Claro. Pero la verdad de las cosas es que en esos tres momentos, tú tuviste las siguientes soluciones. En el caso, eventualmente, del MOPGATE, tuviste el acuerdo Insulza con Longueira, eventualmente, respecto del cambio. La oposición, que era la derecha, se cuadró. Claro. Y tuvieron un acuerdo político y se resolvió políticamente. Después tú tuviste, eventualmente, el caso Dávalo, simplemente Bachelet, eventualmente, hizo... O sea, sacrificó a su hijo, eventualmente asumió el costo político y simplemente se anuló, por así decirlo, políticamente durante el resto de su mandato. Y Piñera lanza este proceso constituyente, entonces. Sí. Pero ninguna de esas cosas eventualmente es posible hacer con Boric. Primero, porque no tienes una lealtad política en el país para llegar a tener un acuerdo tipo Longueira-Insulza. Segundo, no tienes eventualmente la capacidad, eventualmente, Bachelet tenía, a pesar de que Boric obtiene más votos que Bachelet asume el gobierno con más peso político y más espaldas políticas que las que eventualmente tiene Boric hoy día. Boric no tiene gente que le llore, no tiene gente que le llore y diga, presidente, por favor, ordénese. Nadie, les da lo mismo. Hoy día Boric realmente ni siquiera en su propio circuito tiene gente con un nivel de incondicionalidad hacia él muy fuerte. Y después, bueno, ya el esfuertón de la Constitución, de tirarla así como una especie de placebo o de un comodín para resolver la crisis política, ya se está acabando, porque vamos a tener un plebiscito ahora en 2 meses más. Y gane, apruebo o rechazo eventualmente. Claro, podrán seguir barajando la Constitución, pero esa cosa va a ser como la discusión de la clase política. Es distinto lo que la crisis política que tenemos hoy día en Chile. Y es uno que eventualmente está haciendo agua por todos los otros lados. Seguridad, empleo, productividad, Codelco. O sea, no hay tema que no tengas un problema. Y eso en la Constitución ya se está dando cuenta la gente que no te resuelve el problema del empleo, las pensiones, no te resuelve el problema de las aguas, no te resuelve, no te hace magia, ¿te fijas? No te hace magia. No te hace magia. Entonces, la ruptura política de este gobierno actualmente es distinta a los anteriores. Y la verdad, la cosa es que yo no creo, como te dije hace un rato atrás, tú tienes a 100 días de un gobierno. Este gobierno con niveles de popularidad que son realmente los más bajos que hemos tenido en los últimos 30 años. Los más bajos. Tienes un gobierno sin respaldo, tú tienes un gobierno sin espaldas políticas, un gobierno minoría sin espaldas políticas. Y la verdad, la cosa es que está trabado y no tiene agenda. No produce. Entonces, ahí tú tienes entonces que aparece Boric ofreciendo, y salió en el diario El País hoy día, el tren, que van a tender el tren rápido Santiago-Valparaíso. ¿De dónde sacan la plata para eso? ¿De dónde la sacan? ¿Ya? Están restringiendo el gasto público en este momento. Entonces, todo esto son mentiras. Están engañando. Son mentiras. Entonces, necesitan esta especie de quimeras para tratar de alguna manera mantener la ilusión de que tienen algo, pero no amojonan, no tienen respaldo político, su gente no se cuadra, al revés, no se cuadra para nada actualmente, ¿de fija? Entonces, no, yo creo que viene una ruptura política importante en el país y no tienes Estado. El juego político ha sido destruir el Estado, destruir la clase media, destruir nuestra democracia. Si yo no veo válvulas de contención de eso, al contrario, no hay liderazgo político, no hay liderazgo moral. No hay figuras que entiendan el diagnóstico, la capacidad y se las jueguen en la dirección concreta para eso. Tenemos un problema. Así es. Y por eso yo era partidario de que se usara y se le dijera a este gobierno de que ejerciéramos el artículo 138 del acuerdo constituyente, que está en la Constitución. Es decir, que si que gana apruebo, convocamos elecciones el próximo año. Era lógico. Estaban cambiando los quórums, estaban cambiando el rol de las dos cámaras del Congreso.
estaban cambiando eventualmente la institución de la presidencia, estaban cambiando eventualmente todo el diseño. Entonces, la Constitución, ese artículo exigía una elección anticipada, pero la derecha no se atrevió. La derecha se jugó por los cambios de quórums, ¿ya? Pero no se jugó a exigir una elección anticipada el próximo año, que habría sido una válvula, ¿te fijas, no? Si llega a ganar Prueba, tenemos una elección, ¿ya? Y convocamos una elección eventualmente y que el pueblo de Chile resuelva y sea el árbitro de una disputa de esta naturaleza, pero no. Entonces vamos a seguir barajando. Eso es lo que te quiero decir. Y ese barajeo es muy violento. Ellos creen que ese barajeo da lo mismo, porque si tú le das pan y circo al país, eventualmente nos entretiene en estas disputas y el país puede seguir adelante. Yo discrepo de eso. Yo no creo que eso es posible hacer. Yo creo que está generando el mismo desplome que llevó a la gente a la calle en octubre del 2019. Eso no era solamente en contra de Sebastián Piñera, era en contra de todos. Era en contra de todo, era un reventón social que le habría pasado a cualquiera eventualmente que hubiera estado en esas condiciones en un determinado momento. Y eso es producto de esta forma de, en el fondo, barajarnos y mantenernos en un estado que es muy insostenible, por así decirlo, muy cínico. Y eso es un problema. Sí, así es. Oye, Tomás, ya estamos, hoy día sí que nos pasamos de la hora, pero heavy, nos pasamos mucho. Pero bueno, pero ha sido muy entretenido. Habían temas que merecían tocarse, digamos, temas interesantes. Hablamos mucho del tema de Codelco, el tema de FONASA, hablamos del tema político de Chile, la actualidad, lo que está pasando. Muy buenos temas. Yo creo que la gente se ha entretenido mucho, han opinado una barbaridad. Yo les recuerdo a nuestros amigos que le den me gusta al programa y lo compartan para que les llegue a más personas. Recuerden, si no somos capaces de dar un like desde nuestra casa haciendo un clic y compartir, ¿cómo podemos salvar Chile, vos viejo? O sea, no tenemos cómo si no hacemos algo tan simple. Recuerden siempre que estos programas es bueno que les lleguen a la gente porque son programas que hacen pensar. Hacen a mucha gente que anda como media perdida en el limbo, yo conozco a varios, estos programas los hacen aterrizar y eso es muy bueno. Así que ayuden en esa tarea. Es muy importante, Tomás. Muchas gracias por acompañarme como todos los miércoles. Te voy a mandar ahora por WhatsApp un documento de Word con las frases para que tú elijas las frases para el video. Y es muy simple. Lo grabas con tu celular y me lo mandas por WhatsApp. Bueno, ¿y para cuándo lo necesitas? ¿Y para cuándo lo necesitas? Lo ideal sería de aquí al viernes, porque el sábado ya mandamos a editar. Ok, ya, y te lo mando aquí al viernes. Hacerlo súper profesional, con edición, con gente que le va a hacer una intro, un final, ¿no? Va a ser un video muy profesional y va a estar circulando y te lo voy a pasar después para que en tu canal también lo subas. Ahora te voy a decir que yo lo estoy haciendo por ti esto, porque como te dije antes, actualmente que yo no tengo ganas de que, como yo tenía una discusión con la UDI, con Evópoli, básicamente, para tratar de alguna manera de mano un solo rechazo y no quisieron hacerlo. Actualmente, yo no quería llegar y confundirme con lo que ellos van a hacer y no quería confundirme tampoco con lo que hace Amarillo, Cristian Banque, la Mariana Elwin, la Soledad Alvear, no me gusta lo que están haciendo. Entonces, yo con ellos no quiero hacer nada. Que ellos asuman la responsabilidad de lo que están haciendo, por así decirlo. Exactamente. Pero por ti, yo lo hago feliz porque yo tengo ganas de ayudar a rechazo, eso no tengo ninguna duda, así que lo hago con el mayor agrado, por así decirlo. Yo te mando, Tomás, entonces el archivo Word con las frases que van quedando. Ojo, si de repente se te pudiera ocurrir, o te voy a mandar el archivo completo, porque hay algunas frases que ya están tomadas, ya tenemos los videos, y hay otros que están disponibles, pero fíjate que puede haber alguna otra que no se nos ha ocurrido y que a lo mejor tú dices, oye, mira, falta esto, me gustaría a mí en el video decir esto. Entonces, ¿te parece? Te lo mando ahora. Queridos amigos, muy buenas noches. Un abrazo a todos. Mañana, 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Así es que nos vemos mañana. Que estén bien. Muy buenas noches. Chao. Un abrazo grande. Gracias a ti. Chao, chao. Súper bien. Chao, chao.